Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión del curso de micología. ¿Sí? En la sesión de hoy me voy a dedicar a uno de los géneros pues, que tienen más relevancia en el ámbito de la recolección de setas. Aquí quizá no está tanto en México, pero sí en otras partes de Europa, particularmente en España, se tiene bastante costumbre de recolectar este tipo de setas, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo particularmente al género Lactarius, ¿sí? Bien, nuevamente les insisto en que las especies que las que me voy a referir las estoy aislando del área del centro de la República Mexicana, ¿de acuerdo? Del área del centro de ecosistemas alpinos y subalpinos que se componen fundamentalmente de bosques con poca diversidad de coníferas, pero particularmente son bosques perennifolios, aunque eventualmente hay algunas zonas, sobre todo en las zonas de cima, donde hay caducifolios, ¿de acuerdo? Es un ecosistema muy característico de este área y, bueno, en general no hay una especial abundancia de estas especies, pero las que he encontrado sí son más o menos recurrentes, ¿de acuerdo? Se las he encontrado desde el área del Nevado de Toluca hasta toda la parte de Sierra de las Cruces y toda de la Marquesa, ¿sí? Bien. ¿Por qué se caracteriza este género? Bueno, se denomina Lactarius porque la principal característica que define al género es que cuando el himenio, que veremos que en este género está constituido por estructuras en láminas, ¿sí?, se ve sometido a algún traumatismo, producen un látex, ¿sí?, una secreción más o menos viscosa, más o menos pegajosa, una vez que se expone al oxígeno, ¿sí?, y que puede tener distintas tonalidades, no solo cuando emerge de la parte del himenio, sino una vez que está expuesta al oxígeno. Luego cambia de tonalidad, lo veremos en algunas de las especies más características, ¿sí? Entonces el primer elemento es que producen látex. El segundo elemento es que son especies que su tejido, ¿sí?, está articulado de tal manera que cuando se ve nuevamente sometido a un traumatismo, ¿sí?, como por ejemplo rompemos el pie, este tipo de hongos se muestra muy quebradizo, ¿sí? Se muestra muy quebradizo, a veces incluso partiendo el pie, a veces se deshace completamente la seta, a veces lógicamente depende del estado de maduración del ejemplar. En este sentido tiene cierta cercanía con otro género que veremos más adelante, que es el género Rusula, ¿sí? Pero bueno, esto es interesante, que cuando lo partimos a veces se desmorona por este tipo de estructura tisular de este género, ¿sí? Otro elemento característico es que, como pueden ver, todos los géneros todas las especies de este género carecen de anillo y volva, ¿sí? No tienen anillo ni tienen volva. Y tienen, lógicamente, una diversidad de tonalidades que nos permite distinguir las distintas especies, pero uno de los elementos que también es común a todas las especies es que encontramos zonaciones en la parte superior del sombrero, ¿sí? Como pueden ver en la diapositiva, encontramos ciertas zonaciones concéntricas en las especies de este género, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver algunas de las especies que de forma preeminente se encuentran en los ecosistemas que anteriormente les acabo de nombrar. Bien, el primero es el Lactarius aurantica o Lactarius auranticus, ¿sí? Lo van a ver con esta terminología en los libros. Bueno, como se pueden percatar, en la parte superior derecha vemos una imagen de cómo podemos visualizar el hongo desde la parte de arriba, y aunque este ejemplar particularmente ya está un poco adulto, ¿sí?, sí se empiezan a ver las zonaciones, ¿de acuerdo? Empiezan a ver las zonaciones y es un hongo que al principio empieza pues un poquito cóncavo y empieza a hacerse plano convexo, ¿de acuerdo? Empieza a hacerse plano convexo y luego en las etapas finales del desarrollo, ¿sí?, empieza a deprimirse en el interior. Así podemos ver en esta imagen de perfil cómo el interior, ¿sí?, del hongo empieza a deprimirse, ¿de
acuerdo? Aquí tenemos un ejemplar más joven donde podemos ver también con la escala más o menos el tamaño promedio de los ejemplares cuando están en una etapa intermedia del desarrollo. Las láminas pues son ligeramente decurrentes, ¿sí? Ligeramente aznadas también. Sí, aquí tienen menos decurrencia, luego veremos otras especies que tienen más decurrencia. Acuérdense que la decurrencia se refiere a que la lámina, ¿sí?, emerge desde el pie, ¿sí? No está exactamente situada cerca o en la proximidad de la estructura del sombrero, sino que empieza desde abajo, ¿de acuerdo? Esta característica la denominamos decurrencia, ¿sí?, con D de dedo. Entonces, bueno, como pueden ver, también son especies que eventualmente aparecen de forma cespitosa, a partir de un mismo pie emerge más de un cuerpo fructífero. Como pueden ver en la imagen de la derecha, se le hizo un corte y lo que emerge es un látex que es de forma característica blanco, ¿sí? De forma característica es blanco. Esta tonalidad de blanco no vira una vez que se expone al oxígeno, ¿sí? Quizá después de varias horas se torna ligeramente amarillo, pero poco, ¿sí? Ligeramente amarillo, poco. Ahí tienen, siendo un organismo un poquito más joven, como tenemos la decurrencia, ese efecto de decurrencia, ¿sí? Bueno, estas especies, esta especie en particular, se encuentra asociada a especies del género Abies o del género Pinus, ¿sí? Como pueden ver en la imagen tenemos ese estrato acicular característico de los bosques de pino. Durante toda la superficie del bosque está cubierta por este manto de acículas que por una parte posibilita la retención de humedad y eso facilita el crecimiento de estos organismos, ¿de acuerdo? Muchas veces esta especie está micorrizada, ¿sí? La micorrizada, acuérdense, actúa de forma simbiótica junto con las raíces de las plantas vasculares, en este caso del género Abies o del género Pinus, ¿sí? Entonces, esto con respecto al Lactarius aurantica o auranticus. Miren, en la siguiente diapositiva tenemos una especie más o menos exótica, más o menos rara, ¿de acuerdo? Es el Lactarius índigo, ¿sí? El Lactarius índigo. Los ejemplares que yo encontré, como pueden percatarse, tienen una tonalidad más o menos verde. Se aprecia las zonaciones que alcanzamos a ver en todos los cuerpos fructíferos del género Lactarius. El Lactarius índigo, en sus etapas iniciales de desarrollo, aparece de un color azul razonablemente intenso, ¿sí? Pero conforme va avanzando en sus etapas de desarrollo y va estando sometido a las precipitaciones, comienza a tornar gris, ¿sí? Que es exactamente los colores que vemos, ¿sí? Son nuevamente cuerpos fructíferos que empiezan siendo más o menos cóncavos, ¿sí? Y conforme van desarrollándose tornan a plano convexo, ¿de acuerdo? Son hongos que pueden alcanzar quizás hasta los 15 centímetros, ¿sí? Hasta los 15 centímetros. En este caso nuevamente vemos la ausencia de volva, vemos esta parte del pie hincada al sustrato que se asemeja a un pie más o menos radicante, ¿sí? Más o menos radicante, y la característica de este hongo es que cuando lo seccionamos claramente, ¿sí?, se torna azul, ¿sí? Claramente se torna azul. Esto es especialmente interesante para distinguir esta especie, ¿sí? Si no tenemos los ejemplares de color azul, ¿sí?, que nos permiten analizar las primeras etapas del desarrollo, si vemos este tipo de cuerpo fructífero grisáceo con estas zonaciones concéntricas y lo seccionamos y vemos esta tonalidad azul, es bastante fácil de distinguir, ¿sí? El látex es escaso, ¿de acuerdo? Es un látex escaso, lógicamente es azul, ¿sí? Cuando también seccionamos el corte, sobre todo en las etapas iniciales del desarrollo, se ve una clara tonalidad azulada, ¿sí? Nuevamente tenemos unas láminas que pueden ser más o menos decurrentes, en este caso son de color grisáceo. El tipo de bosque donde yo logré aislar esta especie son en bosques nuevamente del género Abies, pero eran bosques más o menos jóvenes, ¿sí? Más o menos jóvenes, quizá los árboles tendrían entre 10 y 15 años, como mucho, ¿sí? O igual menos, ¿no?
Entonces, bueno, es una seta particularmente interesante, no se encuentra aislada, ¿sí? Normalmente hay cierta cantidad de cuerpos fructíferos en torno al árbol donde está micorrizado, ¿sí? Entonces, esto con respecto al Lactarius índigo. El látex, una vez, en este organismo, en esta seta, como ya era un poquito vieja y le digo, el látex es escaso, pues no se alcanzó a apreciar el látex. En todo caso, una vez que se somete el traumatismo, con el tiempo, esta tonalidad azulada, allí, ¿sí? Tiende a adquirir como un tono más verdoso, ¿de acuerdo? Un poquito verdoso, tampoco tanto, pero un poquito verdoso, ¿sí? Bueno, esto con respecto al Lactarius índigo, ¿sí? Nuevamente tenemos un sustrato cubierto de este manto acicular, de este horizonte H de acículas de coníferas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el Lactarius índigo, bastante bonita y bastante fácil de reconocer, ¿de acuerdo? Por esta tonalidad azul. Bien, el siguiente es el Lactarius proximelus, ¿de acuerdo? El Lactarius proximelus, que esta la he encontrado fundamentalmente en el área del Nevado, no en el área de Sierra de las Cruces y Marquesa, pero en todo caso, pues es una especie poco abundante, ¿de acuerdo? Poco abundante. En este caso, pues nuevamente podemos ver cómo es una especie que es cespitosa. Acuérdense que el término cespitoso se refiere a que a partir de un mismo pie podemos encontrar varios ejemplares, ¿sí? Esto es bastante común en muchas especies. En la parte de la derecha abajo vemos esa característica de cespitoso, ¿sí? Fíjense. La lámina, nuevamente, es una lámina claramente decurrente. Si ven, emerge del pie, ¿sí? Y en este caso todavía el ejemplar es más o menos joven. Aquí tenemos cierta estructura involuta, posteriormente se hace más plano convexo, ¿de acuerdo? Puede alcanzar, pues bueno, hasta 6-8 centímetros de tamaño, ¿de acuerdo? De diámetro, ¿sí? Bien, en cuanto a las características del Lactarius, nuevamente es un hongo claramente quebradizo cuando se somete a un traumatismo, fundamentalmente en la parte del pie, y respecto del látex, es un látex escaso y blancuzco, ¿de acuerdo? En este caso, cuando lo seccioné, no salió látex, por lo tanto no lo pude fotografiar. Sí vemos claramente las zonaciones que encontramos en las especies del género Lactarius, ¿de acuerdo? Acuérdense que son zonaciones concéntricas, son varias, no es una, son varias las zonaciones concéntricas que encontramos. Y tenemos el Lactarius proximelus, ¿sí? Lactarius proximelus. Bueno, antes se me olvidó decirles que el género Lactarius es un género especialmente rico en especies, ¿sí? Aproximadamente hay más de 500 especies descritas de Lactarius en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí les estoy mostrando algunas de las que están presentes de forma pues quizá más recurrente, pero también quería mostrarles algunas de las especies presentes en el continente americano, pues que son de especial relevancia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el Lactarius subpurpureus. Bien, el Lactarius subpurpureus en América es el equivalente al Lactarius sanguiflu en Europa. ¿Por qué se caracteriza? Pues nuevamente es un hongo que puede tener más o menos este desarrollo, primero con cavidad y luego evoluciona a plano convexo, con un diámetro del sombrero más o menos grande, que puede alcanzar entre 3 y 10 centímetros, ¿sí? Cuando tenemos la madurez ya de las esporas, tenemos esta depresión en el interior del sombrero, que podría incluso confundirse con un clitociebe si solo lo vemos desde arriba, ¿sí? En el caso del subpurpureus, y tanto el subpurpureus como el sanguiflu se caracterizan por tener un látex rojo, ¿de acuerdo? Por tener un látex de color rojo, que es característico. Hay varios lactarios que tienen látex de color rojo. En este caso, sí, tenemos incluso que el pie, que son los pies de los lactarios, son razonablemente cortos, ¿de acuerdo? Son cortos, son más o menos cortos en referencia al ancho que pudiera tener el sombrero, ¿sí? Nuevamente tenemos las láminas aznadas y con cierta decurrencia que puede ser más o menos acusada, ¿sí? Entonces, este es interesante. En este caso, el Lactarius subpurpureus, tiene un color blanquecino, ¿sí? Y un sabor más o menos
picante, ¿sí? Entonces no es comestible. Sin embargo, el Lactarius sanguiflu, que es el que se da en los bosques europeos, ese sí es un muy buen comestible, ¿de acuerdo? Entonces el Lactarius subpurpureus. Y la especie que les pongo a continuación es quizá la más relevante de todo el género, sobre todo quizá desde el punto de vista gastronómico, es el Lactarius deliciosus, ¿de acuerdo? El Lactarius deliciosus es un hongo que se consume de forma abundante en temporada, particularmente en la península ibérica, y que es bastante fácil de identificar. Como pueden ver, es un hongo con una clara tonalidad anaranjada, que puede ser más o menos vistosa, ¿sí? Con esta clara decurrencia, el pie corto, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza esta especie? Pues por dos elementos fundamentales. Uno, por tener un látex de color claramente anaranjado, como pueden ver abajo a la derecha, que en unos minutos posterior a ese traumatismo que se le inflige, ¿sí?, torna a una tonalidad claramente verdosa. De hecho, muchas veces encontramos que solo con el paso de los dedos sobre el himenio, eso es causa a los pocos minutos de que torna a una tonalidad verdosa, verde, ¿sí? Claramente tenemos nuevamente los anillos concéntricos. Es un hongo, les insisto, bastante apreciado en la cocina, tiene un sabor más o menos afrutado y es, les insisto, pues bastante abundante, ¿sí? Sobre todo, nuevamente, en zonas de bosques de coníferas, particularmente bosques de coníferas. Incluso hay algún escrito que se relacionaba el consumo de este tipo de hongos con el tratamiento de enfermedades bacterianas, porque se supone que producen distintos tipos de antimicrobianos, ¿sí? Entonces, bueno, como elemento característico me parece relevante. Y finalmente, otro de los Lactarius que pues, se encuentran en el continente americano y que he encontrado aquí en este área es el Lactarius hygrophoroides. ¿Sí? Luego más adelante veré el Hygrophorosis aurantiaca, ¿sí?, que es otro tipo de hongo naranja que se parece un poco morfológicamente al Lactarius deliciosus y que, pues bueno, ese sí es bastante abundante en estos bosques de la Marquesa. Pero me quiero detener en el Lactarius hygrophoroides. Es, como pueden ver, un Lactarius un poquito diferente, en el sentido de que tiene ese aspecto de la parte superior de la cutícula seca, ¿sí?, con este pie que sí es más largo respecto de la anchura del sombrero que con otros Lactarius, ¿sí?, claramente con una tonalidad anaranjada, ¿sí? Aquí no vemos tan claramente esas tonaciones de los Lactarius. Sí están presentes, pero en la fotografía no se alcanzan a ver de forma más conspicua, ¿sí? Es un hongo que nuevamente crece en grupos, ¿sí? Tenemos también que tenemos cierta decurrencia, sobre todo en los ejemplares más jóvenes, y conforme se va haciendo más plano convexo, esta característica de decurrencia viene igual disminuyendo un poco en intensidad. Bueno, el látex es bastante abundante y de color blanco que, conforme pasa el tiempo en exposición al oxígeno del ambiente, tiende a adquirir una tonalidad amarillenta, ¿de acuerdo? ¿Dónde vamos a encontrar estos Lactarius? Pues en este caso, nuevamente en bosques de pino encino, ¿de acuerdo? Pero también se le ha aislado en bosques de robles, ¿de acuerdo? Que es otro tipo, es del grupo de los encinos, también del género Quercus, pero bueno, es un bosque ligeramente diferente, ¿de acuerdo? De lo que llamamos otros tipos de encinos, ¿sí? Otros tipos de encinos. Bueno, también les insisto, está tanto en bosques caducifolios como perennifolios. Bien, hasta aquí solamente me voy a referir a estas pocas especies del género Lactarius, que les insisto, es interesante porque además nos permite una rápida identificación por la presencia de látex, ¿sí? En el siguiente vídeo me dedicaré a analizar algunos de las especies que pertenecen al género o al orden de los boletales.